Las carreteras son obras tridimensionales y uno de sus elementos es la elevación, el cual es como si se realizara un corte en la longitud de y esta está definida por curvas verticales. Las curvas verticales quedan definidas también por dos pendientes, la pendiente de entrada y la pendiente de salida de la rasante, y estas a la vez forman la curva vertical. En el ejercicio se solicita calcular los parámetros y cotas de la siguiente curva vertical, con los datos que se muestran en pantalla, considerando la cota de PSV igual a 100 metros sobre el nivel del mar. Como se cuenta con las pendientes de entrada y de salida, es posible calcular los datos de las cotas de P y B y PTB, PC y P, que son puntos de la curva, cual es pendiente de intersección vertical, del término de la curva y del principio de la curva. Y lo cual puede ser calculado según el dato de referencia, el cual es 100 metros sobre el nivel del mar, de la cota PCB. Entonces, para esto se debe conocer la diferencia de altura entre PCB y PIB, la cual se calcula según la siguiente fórmula, dando un delta H de 4,8 metros. Por lo tanto, como la curva PIB, o sea, el punto PIB está más alto que PCB, a la cota de PCB, que es 100, se le debe sumar este delta H, dando así la cota de PIB. Se sigue con la misma lógica para calcular PBT, pero ahora cambia la pendiente, siendo negativa y de diferente magnitud. Entonces ahora se usa de referencia la cota de PIB recién calculada y se le debe restar el delta H calculado, porque ahora va en negativo. Para calcular la cota de PE, que es el centro de la cuerda que une PCB y PTB, se debe conocer la pendiente entre estos, la cual es el promedio de la I1 y I2, dando menos 1%. Con esto, usando el mismo criterio anterior, con la diferencia de altura y las distancias, es posible calcular la cota de PE. Y ahora para calcular el punto PC de la cota, que es la que importa, ya que corresponde a la de la curva parabólica, se usa la sexta propiedad de las parábolas, que dice que la línea que une al punto medio P de la cuerda PCB-PBT con el punto PIB es bisecada por la parábola misma. Esto quiere decir que PIB menos PC va a ser igual a PC menos P. Por lo tanto, si se tiene ya calculado la cota PIB y PE, es posible conocer PC por diferencias de altura, teniendo también ahí la cota de PC calculada. Ya calculada todas las cotas que se mostraban en la gráfica principal de la curva vertical, ahora se pueden calcular los demás puntos de la curva. Primero se debe determinar cuántos tramos se va a calcular esta cota. En este caso, se usa esa siguiente fórmula, dando 8 tramos. Por lo tanto, cada 40 metros se debe calcular la cota de la curva, dando un total de 9 estaciones. Primero se va a calcular la cota de la pendiente de entrada, donde antes es necesario conocer las cotas de la tangente, esa PCB, PIB, que son A, B y C, los cuales se usa el mismo criterio anterior, diferencias de altura y distancia, dando así que como son progresivas y la pendiente es la misma, y da como resultado que cada 40 metros la cota va a aumentar en 1,2 metros. Por lo tanto, si PCB es 100, A va a ser 101,2. Después 101,2 más 1,2 para B y así para C. Se suma al anterior acumulado, dando las cotas de A, B y C, que son la de la tangente. Luego, con los datos de la tangente, es posible calcular las cotas de las estaciones de la curva siguiendo el siguiente criterio. Se usa la siguiente fórmula, donde la distancia al punto de tangente es la distancia vertical entre la tangente y la curva, que va a ser esa distancia. Donde la distancia al punto de tangente va a ser de la distancia de PSB a la estación 2, 3 y 4, y T va a ser siempre el mismo que 160, al igual que la recta PIB-PC, que va a ser siempre la misma, la cual es la diferencia entre PIB y PC, que sería 3,2 metros. Luego, se procede a calcular el I para cada una de las estaciones y restándole el valor de la tangente dado, se puede conocer el de la curva. Y se obtienen los datos de la curva, las cotas de la parábola en las estaciones. Se realiza el mismo procedimiento análogamente con la pendiente de salida, que sería I2 igual a menos 5%, que es lo único que cambia, la pendiente. Pero se realiza lo mismo donde la estación 8 y la 2 son análogas, la 7 y la 3, y la 6 y la 4, dando como resultado la siguiente figura, donde se cuenta de la estación 1 a la 9, donde las que ya eran conocidas eran 1, 5 y 9. Y la cota de la tangente por la línea azul y la cota de la parábola en la línea verde. Punto 4, que es el punto más alto, entonces ese sería la pendiente 0 y por tanto el punto más alto de la parábola.